buenas tardes a todas. Mi nombre es Javiera Enríquez y hoy les vengo a presentar eyaculación precoz con perspectiva de género. Quiero enfatizar en decir que actualmente estoy cursando el máster de sexología y género y que soy enfermera y que me dedico a la terapia actualmente sexual. Para introducirnos un poco en lo que es la eyaculación precoz, que en simples palabras es la eyaculación no deseada. Quiero destacar que al inicio, a los comienzos, hace décadas muy recientes, este problema no era considerado por las personas como un problema. De hecho, los ancianos se jactaban de eyacular rápido y para ellos era un signo de virilidad. Pero con el tiempo esto comienza a cambiar. Y ya en el año 1887, en el ámbito médico, fue definida por Gross y pasa a ser una enfermedad dramática, sobre todo en las clases sociales más bien altas. Y justo en ese momento comienza a darse informes sobre la sexualidad femenina y comienza a hacer ruido una frase que dice que no hay mujer frígida, sino hombres inexpertos. Y esta frase, cargada del machismo imperante de esa época, hace que desde mucho antes, el hombre sienta un miedo a enfrentarse a las relaciones sexuales porque siente que en él recae la satisfacción sexual completa del encuentro. Y ya en el último tercio del siglo XX se han producido dos fenómenos. Primero, que la eyaculación precoz se considera como una enfermedad, y dos, que el tiempo eyaculatorio global se comienza a retardar. Y luego, en relación a la definición de eyaculación precoz, diversos autores han definido lo que es la eyaculación precoz. En un comienzo se asociaba al tiempo de eyaculación, o sea, una vez producida la penetración, que iba desde 1 a 7 minutos. Luego se pasa a lo que es la cantidad de empujes intravaginales o embestidas por periodo de tiempo, y luego la última se relaciona con la satisfacción sexual de la mujer. También se considera en algún momento como un trastorno mental porque se incluye en el DSM-4 y también en el CIE-10. Pero finalmente, en el Manual de Sexología y Terapia Sexual de Francisco Cabello, define como la más actualizada la condición como persistente o recurrente en la que el hombre no puede percibir o controlar las sensaciones propioceptivas que preceden al reflejo eyaculatorio. Esto definido por la Academia Internacional de Sexología Médica. Además, podemos decir que la eyaculación precoz se produce en cerca de un 30% de la población masculina, y por otro lado, que la mayoría de los autores concuerdan que es la disfunción sexual más frecuente. ¿Qué es lo que me llevó a realizar la tertulia? Fue mi experiencia en consulta. Llevo aproximadamente 2 años realizando terapia sexual y en un comienzo me enfoqué en lo que era la eyaculación precoz para iniciar. Y la verdad es que me encontré con muchas cosas que no tenía cómo responder. Pero quiero enmarcar que estos hombres a los que sigo atendiendo son hombres heterosis. Las características que tienen van de 21 a 45 años de edad. La característica principal que tienen es que una vez que llegan a consulta ya se etiquetan con eyaculadores precoces por la gran cantidad de información que existe en la web. También se caracterizan por tener un alto nivel de ansiedad con respecto a esta dificultad sexual, y también
lo que he visto como un denominador es que no lo verbalizan a sus iguales ni a la gente cercana. Entonces me he encontrado con frases como siento pánico antes de quedar con ella y no dar la talla. Quiero darle el mejor orgasmo que ella haya tenido. Me gustaría tener más sex appeal. Quiero durar 7 minutos y más. Ese es mi objetivo. Y todo el tiempo me enfoco en no venirme rápido. Todas estas frases con las que me he encontrado las he visto cargadas de creencias, de autoexigencia, de miedo, de presiones, de expectativas y sobre todo culpa y mucha vergüenza. Entonces, ¿qué sucede con esto? Me encontré que vivían de una forma no sana la sexualidad y en el ámbito médico y el ámbito psicológico no me eran suficientes para responder quizás lo que yo estaba visualizando, que era la influencia del patriarcado. Entonces, para explicar un poco esto, voy a utilizar un esquema que aprendí acá en el máster, porque la verdad es que en relación a la evidencia científica que hay actualmente en relación a la eyaculación precoz, existen dos. Existe mucho sobre lo que es en el ámbito médico y también lo que es la psicología. Sin embargo, actualmente no existe ningún tratamiento por sí solo que cure esta enfermedad. Entonces, me he encontrado en la evidencia científica que nadie considera la perspectiva de género, y por eso hoy día vengo a explicarlo. Entonces voy a partir por este esquema, que es una persona. Y esta persona, quiero que se le imaginen como si fuera alguien que tiene esta dificultad sexual, como la eyaculación precoz. Entonces, esta persona tiene una entidad única y exclusiva, y va a ser el resultado de experiencias internas y externas, y que va a tener una biografía propia. Entonces, esta persona va a tener aspectos que van a influir en él. Y desde el punto de vista biológico nos podemos encontrar con la fisiología, que se va a dar desde que nace, con la anatomía, con las características propias como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, heridas, los genitales, y así. Por otro lado va a estar lo que es la psicología, que va a tener relación con todos los mecanismos de percepción y análisis de la realidad, ya sea de la fantasía, los deseos y las emociones. Y por último, encontramos de estos tres lo que es lo social. Y cuando me refiero a lo sociocultural, no solamente me refiero a la relación con otros, sino que también a la influencia que el medio ejerce sobre la persona que tiene esta dificultad. Y estos tres aspectos se influencian entre sí, inevitablemente, unos con otros, porque todos finalmente se pueden relacionar. Y, por último, hay que entender que esta persona surge de una estructura aún más amplia, que está acá. Entonces, esta estructura nos dice cómo tenemos que percibir, sentir, pensar y actuar. Y este sistema actualmente es el sistema patriarcal. El sistema patriarcal se define como el sistema de opresión global que ejercen los hombres sobre las mujeres, que se fundamenta en el principio de inferioridad de las mujeres y su consiguiente sometimiento. Se caracteriza por una estructura rígida y bipolar. ¿Qué quiere decir con esto? Que solo el hecho ya de nacer te catalogan como hombre y como mujer, y con ciertos roles que tienes que llevar a cabo. Y esta desigualdad jerárquica, producto de la sumisión y represión del género femenino, tiene dos influencias.
o produce un adoctrinamiento que infiltra todas las facetas de la vida y que va a estar principalmente estructurada en leyes, estructuras sociales y costumbres. Y así entendemos, entonces, desde cómo un niño desde que es pequeño se encuentra con diferentes frases y cómo la cultura machista le entrega ciertos roles al hombre y a la mujer. Y nuestra forma de entender la sexualidad tiene mucho que ver con la tradición que va a tener nuestra cultura. Y por ello es muy importante que entendamos que estamos en una cultura machista y que cuando a un hombre se le dice, sé un hombre, o, o se le pregunta, ¿te gusta el rosado? O pareces una nena, o qué gay, se le están diciendo desde pequeño la forma en que tiene que comportarse y cómo tiene que ser. Y la relevancia de la sexualidad, que se caracteriza principalmente por la transversalidad, es decir, atraviesa todos los aspectos del ser humano y va a estar determinada por la concepción que tenga nuestra cultura y va a determinar ciertos patrones socioculturales. Entonces, por esa razón, verla solamente a la eyaculación precoz desde el ámbito médico es útil, pero es insuficiente. Entonces afirmamos que toda sexualidad es patriarcal, como decía en el texto de Roberto Sanz. Entonces, una vez que afirmamos que la sexualidad es patriarcal, podemos entender cómo también nos comportamos también en los encuentros sexuales. Y bueno, esto también se diferencia mucho entre una sociedad y otra. Hay algunas que son más cálidas que otras, y bueno, ir contra esta estructura suele requerir mucha energía. Entonces, nos damos cuenta que la sexualidad tiene un carácter predominantemente sociocultural, que la eyaculación precoz no ha sido tomado en cuenta. Y el género es el constructo sociocultural y, como mucho tiempo se creyó, no es una realidad biológica. Por eso tenemos que entender que porque al hombre se le asignan roles de género que vendrían siendo todo comportamiento que se percibe como el adecuado. Entonces, aquí Octavio Salazar, en su libro Witum, dice, cuando hablamos de género, nos referimos a cómo la cultura en la que vivimos entiende que debemos ser hombres o mujeres. Y los roles de género que actualmente tienen los hombres es que tengan un rol productivo y la mujer reproductivo, que ocupen los hombres espacios públicos y las mujeres el dominio más bien doméstico, que tengan un trabajo remunerado y las mujeres no remunerado, que se caracterizan por tener más poder y más responsabilidad, y junto con ello más autoridad, y la mujer se encarga más de lo que es el cuidado de las personas y también tienen un rol más de subordinación. Entonces, el modelo de masculinidad dominante y eyaculación precoz, hoy en día se le pide al hombre que sea fuerte físicamente, este estereotipo, que sea seguro, que sea exigente, que sea competitivo, que sea muy ambicioso, que siempre estén dispuestos para la acción, que cuenten con mucha experiencia sexual y que no exista ningún resquicio para la duda. Y el hombre de verdad que plantea Octavio Salazar, me parece importante también mencionarlo, que deja claro este hombre, no solo a sí mismo, sino que también para el resto, que es un hombre de verdad. Y eso es lo que se ajusta fielmente a lo que la sociedad espera de ellos. Entonces existe una insistencia por subrayar la masculinidad, y eso al mismo tiempo lleva a que exista una homofobia y una transfobia. Y otra de las características de este hombre es el hombre depredador,
que también lo menciona Octavio, y lo que me gusta es que explica el triángulo existente de la mala educación entre el amor romántico, la pornografía y la prostitución. Entonces, muestra cómo el hombre se enfoca sobre la posición de dominio ante la mujer y cómo ese instinto animal se escapa de límites racionales y que es totalmente como insaciable. Y por otro lado, la sumisión permanente de la mujer. Y creo que eso también se produce en la sexualidad por el sistema. Y quisiera hablar también sobre el sistema actual, capitalista y permisivo, y hacer una unión con la eyaculación precoz, que este sistema es el sistema sociosexual actual. Actual porque han existido otros, pero quise enfocarme solamente en este. Y este se inicia con la liberación sexual femenina y el masivo despliegue en lo social de la cultura, en lo social y cultural de la mujer. Y a mediados del siglo XX ya se comienza a ver un empoderamiento de la mujer. Y esto justo coincide con que es la misma época que se instala la eyaculación precoz. Y nos vemos que este sistema actual, capitalista y permisivo, es heterocéntrico y, como ya mencioné, es homofóbico. Que el principal temor de los varones actualmente son las disfunciones sexuales, que la actividad sexual típica es el coito prolongado, es decir, tienen que ser una máquina, y la fantasía dominante es el orgasmo simultáneo, es decir, que mientras más orgasmo le otorguen a la mujer, más masculinos van a ser y mejor se van a sentir. Entonces, el coitocentrismo y la eyaculación precoz es la exigencia que existe sobre la erección. Entonces, existe una focalización excesiva sobre lo que es el pene y se olvida un poco todo lo que es el cuerpo y todo lo que en sí la sexualidad, y se focaliza en lo que es genitalidad y por último se produce una hipervaloración de los mal llamados preliminares. Y esta foto que quiero mostrar aquí, que dice: el sexo es mucho más que meter y sacar, y habla de dar, de descubrir, de sentir, de pedir, de comunicar, de disfrazar, de abrazar, de imaginar. Entonces creo que ese es como algo que es muy importante, que esta dificultad, las personas con esta dificultad entiendan que no todo se limita al coito, que no todo tiene que ver con su elección, porque finalmente eso produce grandes niveles de ansiedad y lo llevan a esta disfunción sexual. Y otro concepto que me pareció importante destacar de este sistema capitalista permisivo es que actualmente existen dos fuerzas en la sociedad que realizan una simbiosis perfecta, y el concepto de fármaco pornográfico hace referencia a que esta fuerza, una es la pornografía y la otra es la farmacología. Entonces, la pornografía genera un deseo sexual tanto como sea posible. Ese es como su objetivo, y lo que va a producir es una sobreestimulación permanente y el deseo constante. Y por otro lado aparece la farmacología para satisfacer ese deseo. Entonces es un círculo vicioso. ¿Y qué hace? Que el deseo se vea fácilmente satisfecho, que sea rápido, que vivamos en un constante que va muy rápido. Entonces después llegamos a la cama y pretendemos que la eyaculación tampoco lo sea. Entonces, el sistema lo que hace es que fomenta esta realidad e ignora. Y también quería mencionar lo que es las actitudes sexuales y la eyaculación precoz. Con actitud me refiero a creencias, sentimientos y tendencias a actuar. Y hoy en día, la adopción de actitudes no adaptativas para la persona que dan como resultado
sentimientos subjetivos de culpa, miedo y ansiedad. Entonces, lo que sucede actualmente es que a raíz de la eyaculación precoz tomamos actitudes que no son adaptativas y no nos permiten tener una sexualidad de goce y de placer. Entonces, ¿qué sucede con esta persona que en un momento les mencioné, que es un hombre, imaginando que es heterosis, que lleva mucha carga encima, y todo esto, por lo ya mencionado, que es el sistema patriarcal, la cultura machista, los roles de género, la masculinidad dominante actualmente, el modelo de masculinidad dominante. Entonces creo que si la eyaculación precoz se logra ver desde este modo y incluye lo que es lo sociocultural, creo que reduciríamos mucho esta carga y influiríamos directamente en lo que es la dificultad. Entonces el desafío por delante con la eyaculación precoz es integrar y desarrollar el concepto de género en sexología para que se incluya la perspectiva de género a todas las dificultades sexuales, y entender que el constructo de género y la sociedad que estamos insertos condiciona, estructura y motiva a que se generen disfunciones sexuales. Y por último, para ya concluir, ¿cómo me gustaría que fuera ese mañana? Creo que es fundamental que la educación sexual que se da desde pequeños sea con perspectiva de género, desde la infancia. Creo que, como bien dije al comienzo, el hecho de que una persona ya al momento de nacer ya está inserto en este sistema, es muy difícil hacerlo consciente. Entonces creo que desde ya se debería, desde la infancia, educar con perspectiva de género, promover también la divulgación y la investigación de la sexualidad con perspectiva de género. Como dijo mi compañera anteriormente, las investigaciones están en donde hay plata, y bueno, la urología, que defiende el hecho de que se utilicen muchos fármacos para tratar la eyaculación precoz, y dejas a un lado lo que es la psicología. Creo que la forma de encontrar la solución es que se integren, y una de esas tareas es la sexología como ciencia como tal. Y por último, creo que hay que tomar estas disfunciones, dificultades sexuales como una oportunidad para el cambio en los hombres, porque de esta forma creo que esta dificultad puede llevarlo a hacer un conocimiento de sí mismo y de autoconocimiento, y creo que se debe hacer un cambio poco a poco del modelo de masculinidad dominante a nuevas masculinidades, porque urge, porque actualmente es muy necesario. Así que con eso me despido y muchas gracias.